Hace miles de años, en el mundo de Zai, no existían los magos. Los demonios y ángeles eran los principales habitantes de Zai, aparte de otros seres como cambiaformas y dragones. Estos seres convivían en paz y armonía durante milenias, sin apenas problemas, por lo cual Zai era un lugar tranquilo y feliz. En el mundo humano, los ángeles y los demonios eran seres relacionados con la religión, creían en un infierno y un cielo. Pero en Zai era todo distinto. Decían que los ángeles nacieron a partir de los rayos de sol que caían sobre la tierra, y la leyenda cuenta que los demonios nacían a partir de las lágrimas de la luna. Estos dos eran razas peligrosas, con grandes poderes comparados con nosotros, los humanos. Sin embargo, su físico era parecido a aquellos de los humanos. La manera más fácil de diferenciarlos a simple vista era por su tatuaje. Los ángeles tenían un tatuaje rojo en el pecho con forma de círculo, y los demonios tenían un triángulo. A pesar de no ser los mejores aliados y de tener muchas diferencias culturales, no había problemas muy grandes entre ellos, por lo cual hubo un reinado de paz durante milenia. Sin embargo, la paz se acabó cuando de repente estalló la guerra entre los dos seres. No se supo con certeza por qué empezó esta guerra, sin embargo era algo que se veía venir. La tensión entre las dos razas crecía cada año, era como una bomba, explotaría en cualquier momento. Pero, lo que más preocupante sobre la situación era las consecuencias que traía empezar una guerra entre dos seres igual, de poderosos. La única debilidad de los ángeles y demonios era la discriminación entre ellos, los que los condujo a su inevitable fin. Era imposible que un solo bando ganase, ya que los ángeles y demonios eran dos seres totalmente distintos pero equilibrados en poder y energía. Cada vez que se enfrentaban en el campo de batalla, la misma cantidad de soldados en cada bando acababan falleciendo. Zai tenía un poder excepcional para controlar el balance de la población. Ningún bando podía ser el vencedor si los dos acababan siendo derrotados. Toda la población estaba de acuerdo con que la guerra no tenía mucho sentido. Todas las batallas acababan en las trágicas e innecesarias muertes de miles de demonios y ángeles. Aún así, los jefes militares renunciaban a rendirse, seguían atacando sin piedad los pueblos de cada bando, y poco a poco iban desapareciendo las dos especies. No eran capaces de aceptar que la única posibilidad que tenían para seguir con vida era firmar un tratado de paz, y acabar de una vez por todas una guerra innecesaria. Sin embargo, los jefes eran demasiado obstinados y condujo a esta población a su fin. La cosa curiosa con los demonios y ángeles era que, cuando fallecían, su energía y poder no desaparecían junto a sus cuerpos. Su energía se acumulaba dentro de objetos de la naturaleza, como, por ejemplo, un árbol o una flor. Y lo que nadie sabía durante la guerra era que existía una gema, un rubí tan rojo como la sangre, que se encontraba enterrado bajo el campo de batalla. Resultaba que, cada vez que un demonio o ángel eran asesinados, este rubí se alimentaba de los espíritus de los muertos, guardando en él la energía de miles de almas poderosas. El espíritu de un demonio ángel era poderoso, pero miles de ellos en un solo rubí era una bomba esperando a explotar. Dicen que casi al final de la guerra, un ángel perdido encontró este rubí en el desierto de Zai, y, sin saber el poder que contenía, lo cogió y lo transformó en un anillo para honrar a su esposa fallecida en la batalla. Al portar este anillo en su dedo, su mente y cuerpo eran incapaces de soportar tanto poder y energía. Se volvió demente, se transformó en una bestia horrible sin sentimientos, que buscaba vengarse de los demonios por asesinar a sus hermanos y a su especie. Pero, supo que un ángel no podía matar a un demonio sin él mismo morir, incluso en ese estado, y por ello formó un plan. Este ángel se le conoce como el único portador del anillo Nefalem. Esa bestia era capaz de atravesar mundos creando portales, y logró llegar al de los humanos. Quería que los humanos se convirtiesen en soldados y que luchasen en sus batallas, que ganasen contra los demonios y así ganarían la guerra de una vez y por todas. Secuestró a miles de humanos por todo el mundo, cruzando las distintas dimensiones hasta volver a Zai. El ángel pensó que su plan vencería. Pero en vez de luchar, los humanos tenían miedo y eran demasiado frágiles, no sabían qué hacer ante un ejército demónico. Les habían secuestrado de su hogar, les forzaban a luchar contra unos seres superiores a ellos y estaban perdidos en un mundo lleno de guerra y de muerte. Además, la bestia portadora del anillo, el único que podía devolverles a su hogar en aquel momento, falleció al portar el anillo demasiado tiempo. Su mente fue destruida junto a su cuerpo que se convirtió en polvo.
La guerra llegó a su fin cuando cayeron los últimos demonios y ángeles en la batalla final. ¿Qué ocurrió con los humanos después de la extinción de los ángeles y demonios? Durante un tiempo vivieron una época de desnutrición, de muerte y de enfermedades. Estaban en un mundo post-apocalíptico, en un mundo desconocido sin ayuda y sin guía. No fue hasta que pasaron los meses que se dieron cuenta que podían sobrevivir en este mundo tan distinto y horrible. Algunos de los humanos se dieron cuenta que, gracias a la magia de su nuevo mundo, podían manipular su entorno con la mente si se esforzaban lo suficiente. Había humanos que podían controlar y crear el fuego para las hogueras a la noche, otros podían manipular el agua, otros podían crear ráfagas de viento y otros podían hacer crecer plantas para la comida. Era como si el hecho de vivir en Zai les daba magia, les daba poder. Y el poder más extraño era la magia oscura, el poder de comunicarse con los fallecidos y darles una voz, además de controlar la vida de lo que te rodea. Era una de las magias más difíciles de controlar. Solo un 5% de la población tenía aquella habilidad. Los magos nos dimos cuenta que nuestros cuerpos no envejecían a pesar de que pasaban décadas. Los niños secuestrados por el ángel, aquellos que crecieron en Zai, no aparentaban tener más allá de los 30 años. No aparecían arrugas nuevas sobre los rostros de los ancianos y mayores. Todos tenían las mismas energías que en su niñez. La magia les daba inmortalidad y rara vez contraían enfermedades. Era casi un paraíso. Algunos de los más poderosos, los primeros en llegar a Zai, decidieron abrir la escuela, un lugar para que los magos de Zai pudieran aprender a controlar sus poderes. Los demás magos poderosos formaron la Orden, un consejo de magos que se encargan de la justicia, política y experimentación. Sin embargo, a pesar de tener la oportunidad y la capacidad, había una parte de la población que no estaban de acuerdo con la magia. Temían que algún día ocurriría alguna desgracia debido a ello, así que se fueron a explorar otras partes de Zai, creando nuevas ciudades y regiones, conocidas como la Tierra del Sol, el Reino de Hielo, Gaia, Aize y la Estrella. Cientos de años después de la creación de la escuela, apareció una chica huérfana por las calles de la ciudad. Todos inmediatamente supieron que no era una chica normal y corriente, lo presenciaban en ella. Todos los magos se enmudecieron y se escondieron de ella al verla caminar por la calle, con una expresión pétrea. Uno de los magos más traviesos decidió lanzarle una roca desde el tejado de una vivienda con la intención de espantarla. Sin embargo, justo antes de que impactase contra su espalda, la chica se dio la vuelta y detuvo la roca con la palma de su mano. La redirigió al suelo en un solo segundo, haciendo que estallase la roca en pedazos y se rompiese la acera. La profesora de la magia oscura vio este suceso en directo desde la ventana de su habitación. Sintió algo en su interior, vio un gran potencial dentro de esta chica. Saltó desde la ventana y logró detener a la chica para mantener una conversación con ella. La chica al principio la ignoró, pero al ver que no la dejaba de perseguir decidió contarle la verdad. Viajaba por Zai, buscando nuevas experiencias y aventuras, y durante una de sus aventuras, le contaron sobre las maravillas de la magia en la escuela. La mujer había estado oyendo voces en sus sueños, podía ver las almas de amigos que había perdido años atrás, y sentía que perdía la cordura. Decidió parar en la escuela para estudiar cómo controlar su poder extraño. Desde el primer momento, se podía ver que ella era distinta. No escondía el hecho que ella no era humana como los demás, sino que era un Nefalem, hija de un demonio y ángel. La única especie que sobrevivió a la guerra 1000 años atrás. La profesora le suplicó a los demás profesores que permitiesen la entrada de este Nefalem en la escuela, ya que no era un peligro para los demás. Su argumento era que los Nefalems no eran tan poderosos como los ángeles demonios, ya que su mezcla de sangre les debilitaba. Tras un largo debate, y tras comprobar que no tenía ningún tatuaje de ángel demonio, se le matriculó en la escuela de magia oscura. Esta chica se llamaba Fanny Waster. Era única en la escuela. Jamás una especie tan extraña se había atrevido a ser tan pública con los demás. Como se veía venir, se hablaba mucho de ella en la escuela. Todos tenían las mismas preguntas: ¿cómo podía ser hija de dos especies rivales? ¿Existían ángeles y demonios que realmente se quisieran? Este hecho le atrajo la atención a uno de los mejores estudiantes de la Escuela del Aire, Maliz Fern. Era un joven atractivo, de pelo oscuro y rizado con ojos marrones. Era un buen estudiante de la magia del aire. Se daba por hecho que sería el futuro profesor de su escuela, ya que su habilidad de manipular el aire a su alrededor era algo extraordinario.
Arthur, su profesor, le tenía mucho cariño y aprecio al joven. Fanny era una chica atractiva, distinta a los demás. Su pelo rojo oscuro, sus ojos celestes como el cielo hizo que Malice se volviese loco por ella y desease desesperadamente su amor. A los pocos meses de empezar a estudiar, Fanny comenzó a encontrarse flores y dulces en su puerta todos los días. Malice la observaba en cada duelo de magia como espectador y le animaba a ganar incluso contra sus mejores amigos. Además intentaba dar conversación y ofrecerle compañía siempre que Fanny caminaba sola o se encontraba leyendo en la biblioteca. Malice se enamoró, y se enamoró aún más cuando descubrió el talento que tenía Fanny en la magia oscura. Él siempre quiso poder aprender a usar esa magia, pero no era capaz a pesar de todos sus esfuerzos. La admiraba muchísimo, pero su admiración se transformó en algo totalmente asqueroso. Su amor por ella cada vez era más enfermizo, más tóxico. Se ocultaba entre las sombras, espiándola cada momento que podía. Fanny notó este cambio, y supuso que todo acabaría pronto, que al final terminaría rindiéndose al ver que Fanny no sentía lo mismo por él, pero Malice no se rindió. Hizo algo aún peor. Un día, mientras la espiaba entre las sombras, la vio con otro estudiante subiendo la colina. Era un alumno de la Escuela del Agua. Enai Wulfest. Era un joven de baja estatura, de pelo castaño oscuro y ojos grisáceos. Los dos iban cogidos de la mano, y antes de que Fanny pudiese abrir la boca para decirle algo cariñoso al chico, presenció que algo no iba bien. Malice se escondía en una esquina, completamente destrozado al ver lo que era una traición. Sintió un dolor tan profundo en su pecho, una rabia que le hervía la sangre. Él había estado apoyando a Fanny desde que la conoció, le animaba en todos los duelos, le regalaba flores y dulces todas las mañanas. ¿Por qué no la quería? Malice decidió rebelarse de escondite y no dudó en utilizar un hechizo poderoso y avanzado para su nivel. Arrastró por el prado al estudiante, y al deslizarse dejaba una línea de barro que resaltaba su recorrido. Cuando dejó de moverse, Malice supo que el chico seguía con vida. Malice no dudó en sacar su espada de su vaina. Su espada. Aquella espada era capaz de matar a cualquier mago con un solo corte. No se supo de dónde diablos consiguió tal artilugio. Se rumoreaba por la escuela que se tomó un año sabático solo para viajar por Zai en busca de más poder, y que se encontró con la espada en una cueva. Todo era especulaciones, por supuesto. Pero no cabía duda del origen del poder de la espada. Era una especie de anillo Nefalem. En la espada se encontraba atrapado algunas almas de ángeles y demonios inocentes que intentaban escapar y ser libres. Malice, ¿qué haces? Gritó Fanny, corriendo tras Enai. Malice se encontraba por encima de Enai, apoyando su pie sobre su pecho. El joven se dio la vuelta, con una mirada demente sobre el rostro al hablarle a su amada. No puedes hablar con él, no puedo perderte, dijo, con un tono que le hizo a Fanny sentir un escalofrío. El estudiante intentaba mantenerse consciente, pero aquel ataque le había debilitado. Malice aprovechó su debilidad para volver a atacarle con su espada. Ocurrió todo tan rápido, Fanny no tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo. Días antes, Malice era un chico inocente y tan agradable que siempre quería estar a su lado. Ahora era un asesino frío y sin arrepentimiento. Fanny salió corriendo detrás del estudiante de agua, llorando su muerte. Ella era la mejor estudiante de la escuela de la magia oscura, pero ni ella era capaz de revivir a un muerto. Lo único que podía hacer era comunicarse con ellos en otro mundo, no podía traerlo de vuelta. ¿Por qué has hecho eso, Malice? Sollozó. Malice no contestó, la miraba con la cara pétrea, su espada seguía en su mano. No sentía pena por el estudiante, no sentía dolor al ver al amor de su vida llorar. Fanny se secó las lágrimas al recordar que llorar no iba a solucionar nada, y la tristeza se convirtió en la ira que se apoderó de ella. Súbitamente le lanzó a Malice un destello que le dejó tumbado en el suelo con heridas graves. Pero él no se rendía tan fácilmente, atacaba a Fanny con todas sus fuerzas, desesperado por conseguir su amor y su aprobación. Fanny simplemente esquivaba los ataques, propinando palizas cuando tenía la oportunidad. Fanny había conseguido aprender a teletransportarse, un hechizo difícil de conjurar ya que debía tener mucha concentración para llegar al punto deseado. Lo usaba en su contra, desapareciendo y apareciendo en lugares espontáneos, propinando palizas cuando Malice se despistaba. Finalmente, Malice tuvo suerte y le lanzó un destello que llegó a impactarle en el hombro,
tirándola contra la muralla de la ciudad. El impacto contra esa pared fue tan fuerte que cuando Fanny se cayó al suelo, dejó unas grietas y un espacio en la pared con la forma de su cuerpo. Intentó recuperar sus fuerzas antes de que Malith tomase la oportunidad de matarla, pero no lo logró. Malith la arrinconó, levantando su espada amenazantemente: «Si yo no puedo tenerte, nadie puede. Estamos hechos el uno para el otro, y tú lo sabes», dijo Malith, su voz sin un ápice de empatía. «Te doy dos opciones, o me aceptas o te vas con tu otro amigo». La tenía acorralada, y Fanny estaba demasiado nerviosa para centrarse en un punto donde quería teletransportarse. Solo podía observar la espada y la mirada diabólica de Malith, cómo le miraba a los ojos ansiando recibir una respuesta. Fanny era una luchadora, siempre había luchado, e iba a salir de ahí luchando como siempre. Con las palmas de sus manos, apartó la espada hacia la izquierda, gruñendo de dolor al sentir la cuchilla penetrar su piel. Decían que la espada mataba a una persona nada más hacerle un pequeño corte, pero Fanny era un Nefalem. Ella no era humana como él, su cuerpo reaccionaba distinto a esa arma. Aún así, le recorría un dolor intenso por todos sus músculos, su cuerpo vibraba y soltaba aullidos de dolor. Fue capaz de tirarle la espada a un lado, agarrando la empuñadura antes de que Malith llegase a él. Obviamente no se esperaba que el cuerpo de Fanny iba a reaccionar de aquella manera, estaba sorprendido. Fanny aprovechó aquel despiste para teletransportarse, pensando en la torre del maestro. Acabó en el suelo de mi despacho retorciéndose de dolor. «¿Fanny? ¿Qué haces aquí?» «¿Qué pasa?», preguntó el maestro, alterado. Fanny estaba visiblemente herida, presentaba un corte profundo en la palma de la mano con forma de X, justo donde le había cortado la espada de Malith. Le escocía bastante, pero no sangraba, la herida sorprendentemente ya estaba cicatrizada. Su cuerpo no presentaba tampoco moratones, pero su ropa estaba hecha a pedazos debido a la brutal lucha entre los dos. Malith se ha vuelto loco. Ha matado a un estudiante, me ha hecho daño yo. Le faltaba el aire, apenas podía respirar debido al dolor. Se convocó inmediatamente una búsqueda y captura para encontrar a Malith, que había desaparecido completamente de la escuela sin dejar rastro. Se encerraron a todos los alumnos en sus habitaciones. Los profesores y la orden fueron en busca del alumno asesino que andaba suelto. Encontraron al estudiante de agua en el monte, tumbado, con un corte con forma de X en la parte superior del abdomen. El maestro ordenó el funeral del alumno fallecido. Contactaron con su familia, que con razón se derrumbaron al enterarse de las horribles noticias. No lograron encontrar a Malith Fern, era como si hubiera desvanecido. Sin embargo, dejó un último regalo, que cambió para siempre la vida en la escuela y en Zai. Al día siguiente, cuando Fanny bajó muy temprano a la mañana a hablar con su profesora sobre lo ocurrido el día anterior, presenció con horror cómo el edificio para las clases de magia oscura había sido destrozada completamente. Solo quedaban las cenizas del edificio que salían volando con la brisa. Y si eso no fuese suficiente, cuando Fanny subió corriendo a advertir a sus compañeros de clase, encontró a su compañera de Pisa, otra maga de la magia oscura, exánime. No tardó en descubrirse que todos alumnos que podían controlar ese poder fueron encontrados por sus compañeros, asesinados en sus dormitorios. Y los demás practicantes conocidos en Zai fueron asesinados en sus ciudades. Era como si hubiesen muerto en un instante. Fanny encontró una nota pegada a la pared con un pequeño cuchillo afilado. Era de Malith, y en la nota él se hacía el responsable por todo. El mundo mago estaba de luto. Cientos de familias destrozadas visitaban la escuela a despedirse de sus seres queridos. Fue un golpe muy duro, miles de magos perdieron sus vidas en una sola noche sin saber cómo o por qué. Se notó que desde aquel día, el ambiente tan feliz y cálido de la escuela desapareció, y en su lugar crecía la tensión y el miedo. La única practicante sobreviviente de la magia oscura era Fanny Waster. Había perdido su hogar, a sus amigos. Incluso a su profesora favorita, una de las profesoras más tiernas y amables que había en la escuela, también fue encontrada en su oficina, con la cabeza desplomada sobre su escritorio, fallecida igual que los demás. Era casi como si, todos a la vez, habían muerto mientras hacían tareas. Fanny sabía que Malith tenía la intención de volver, tenía la intención de crear un ejército para matar a Fanny y a los demás magos que se interpusieran en su camino. No fue una coincidencia que el mismo día que Malith desapareció muriesen miles de personas a la vez. Malith tenía una espada muy poderosa,
había viajado por el mundo no mago varias veces. Conocía muy bien los hechizos de la Escuela del Aire e incluso se rumoreaba que en sus viajes al mundo no mago, buscaba información sobre los demonios y ángeles. Los profesores de la escuela no iban a dejar que otra estudiante más muriese en manos de Malith. Los portales al mundo humano no se solían abrir ya que podrían causar varios problemas, y requería la magia de 100 magos avanzados. Sin embargo, le tenían demasiado cariño a Fanny, y querían protegerla del mal. Se pudo abrir un portal lo suficientemente fuerte que la conduciría al mundo humano. Fanny bebió una poción que convertiría su cuerpo en humano durante unos años. Se le cambió el nombre a Olivia y se quedó viviendo en aquel lugar estos últimos 17 años. Y me tuvo a mí, musitó Scarlett, dando por terminada aquella larga y dura historia. El maestro sacudió la cabeza, suspirando de dolor al recordar aquel día tan horrible. Scarlett cerró los puños, tiritando de dolor y enfado. Al final, la decisión de huir al mundo humano no sirvió para nada, ya que Fanny fue asesinada de todas formas. No mereció para nada la pena abrir el portal, aún así fue asesinada, gruñó Scarlett. Mataron a Fanny, sí. Pero su legado sigue adelante. Estás tú aquí, tienes su sangre. Eres medio humana, media Nefalem. Y vienes justo en el mejor momento, nos hacía falta más magia. Odiaba que hablasen de su madre como una heroína, como alguien a quien admirar. No hizo más que olvidarse de su propia hija, de escapar de sus problemas, de dejarle a un lado como si fuese una molestia. Cada vez que Scarlett necesitaba su apoyo, Fanny la ignoraba como si fuese una mosca pesada. Scarlett gruñó de nuevo, no quería oír la manera en que la admiraban. Mi madre fue una pésima madre, nunca me contó nada sobre de esto. No sé ni siquiera quién es mi padre. Siempre pensaba que yo era una chica rara, no tenía amigos porque nadie me quería. Si al menos hubiera sabido la verdad sobre su origen, al menos yo, el maestro la interrumpió. Ella quiso protegerte, no te contó la verdad porque pensaba que estabais a salvo. Pero se equivocó, Malith sigue vivo y tiene ahora a los cambiaformas como aliados. Necesitamos más que nunca tener magia para protegernos, explicó. Scarlett se cruzó de brazos, no le gustaba tampoco ver cómo intentaban justificar el comportamiento de su madre si no habían estado allí para presenciar su actitud. No fue su culpa que Fanny sufriese tanto porque se lo tomaba con ella. Eso no es excusa para tratarme como si fuera una inconveniencia durante toda mi vida, comentó Scarlett. El maestro suspiró de nuevo. Scarlett esquivó su mirada, sintiéndose cada vez más pequeña y más débil de corazón. Todos conocían a Fanny como una persona amable, cariñosa y preciosa. Oír cómo Scarlett, su propia hija, hablaba tan mal de ella le hacía sentir extraño, como si todos sus recuerdos de aquella maravillosa mujer fuesen mentira. Nunca pedí nacer, musitó Scarlett. Igual sentía tanto miedo pensar en perderte que temía amarte. Así, si algo ocurriese y salieses herida, no sentiría el dolor de perder a un hijo, explicó el maestro, aunque no se le veía con mucha confianza al explicar su teoría. Nací hace 17 años, pero Fanny escapó hace 17 años. Eso quería decir que quizás ya estaba embarazada al huir. ¿Sabes quién puede ser mi padre?, preguntó Scarlett. El maestro se encogió de hombros. Enai Wulfest fue víctima de los celos de Malith. Es posible que sea tu padre, visto que tu madre y él tenían una relación amorosa. Ojos grisáceos, pelo oscuro. Scarlett sacudió la cabeza para intentar olvidar y cambiar de tema rápidamente, ya que pensar en su madre y en su padre le hacía sentir varias emociones confusas y no tenía tiempo para sobrepensar. Clavó su mirada en el maestro, tenía una duda sobre una cosa que dijo anteriormente. ¿A qué te refieres con que necesitas más magia?, preguntó Scarlett. ¿Te refieres al anillo que contiene las almas de los ángeles y demonios? El maestro se sorprendió al oír aquella propuesta. La mera idea del anillo le hacía temblar de miedo y su corazón se le aceleraba al imaginarse de nuevo la bestia que le secuestró de su hogar aquel día. Sacudió la cabeza tan rápido que parecía que intentaba sacudir un insecto que le había metido en el pelo. Claro que no. ¿Sabes lo que nos haría el anillo Nefalem? Nos mataría a todos enseguida. Su poder es tan inmenso que nuestros cuerpos y mentes son incapaces de aguantar tanta energía. Además, fue destruido. Es imposible recuperarlo porque ya no existe. Scarlett alzó una ceja. Si los profesores eran tan avanzados en la magia, y Malith era un simple mago, ¿cómo era que necesitaban tanta ayuda para detenerle?
¿Por qué un chico de tan poca edad y experiencia era tan temido por la población? No entiendo nada, Malice solo era un estudiante. ¿Por qué os preocupa tanto? Sois unos profesores con mucho poder, si os juntáis seguramente podríais con el Scarlet asesinó a miles de magos en una sola noche. Tiene una espada con inmenso poder. Los profesores no tenemos ese poder, pero él sí. No sabemos cómo y por qué, explicó el maestro. La chica no replicó. Ella no sabía nada sobre el mundo de Zai, solo había visto la ciudad tras la muralla y el castillo donde se encontraban en ese instante. No podía opinar sobre la magia, nunca creyó en él hasta que vio cómo el ser mágico asesinó a su madre. Scarlet sabía que no podía volver al mundo humano, era demasiado peligroso para ella y las cosas jamás volverían a ser igual. La chica se acercó a una de las burbujas, que contenía la imagen de una estudiante de piel oscura y manto verde haciendo crecer bajo sus pies las raíces de un árbol. Parecían que estaban viendo una película en la burbuja, y que las raíces que salían del suelo eran los efectos especiales de una película de acción. Scarlet supuso que se trataba de una maga de la Escuela de la Tierra. Entonces, ¿cuál es el plan? Dices que teméis que Malice es más poderoso que vosotros, ¿no? ¿Qué vais a hacer para detenerlo? Preguntó Scarlet, soltando la burbuja. El maestro suspiró de nuevo. Malice lleva 17 años huido, le hemos buscado por todo Zai sin éxito. Sin embargo, después del ataque en el mundo humano, sospechamos que quizás no esté por aquí escondido. No sabemos cuál es su plan. ¿Y hace todo esto por un estúpido rechazo?, preguntó Scarlet, sacudiendo la cabeza, incapaz de creer que un hombre sería tan malvado como para asesinar a miles de magos por un romance que tuvo de adolescente. No lo sé, Malice es un hombre muy enfermo. No sabemos cómo mató a tantas personas en una sola noche tan silenciosamente. Está claro que la muerte fue a causa de un envenenamiento, pero no sabemos cómo envenenó a tantas personas en distintos puntos en una sola noche sin que alguien haya presenciado algo, explicó. Scarlet agarró otra burbuja que pasó justo por encima de su pecho, podía sentir un alivio y una paz recorrer su cuerpo al sentir la humedad de la burbuja, pero ni se molestó en mirar lo que había en él. No dejaba de mirar al maestro, que se encontraba acariciando con la yema de los dedos un libro grande con la cubierta de color oro brillante. La chica se preguntaba qué hacía un libro tan grande en medio de la habitación tan misteriosa. Soltó de nuevo la burbuja, y volvió a sentir cómo la ansiedad y el estrés crecía y volvía a estar presente en su cuerpo. Entonces, si mató a todos los practicantes de la magia oscura, eso quiere decir que aquella magia desapareció para siempre, supuso Scarlet, encogiéndose de brazos. El maestro abrió el libro gordo y de grandes dimensiones que se encontraba sobre la mesa. No exactamente, la magia sigue existiendo por Zai, lo que no hay son practicantes. Me temo que es una magia tan difícil y extraña que una persona puede pasarse cientos de años sin saber que poseen la habilidad. Los únicos profesores avanzados capaces de enseñar murieron, explicó el maestro. El anciano de pelo blanco y rizado fijó su mirada en la adolescente de ojos grises que le miraba de vuelta, esperando una respuesta. El maestro dobló ligeramente su dedo índice, un gesto que hizo que Scarlet se acercase a él aún más. La chica se detuvo al ver que en el libro venía escrito en letra cursiva dos palabras subrayadas. Magia oscura. Pero hay esperanzas para salvarlo, Scarlet. ¿Quieres aprender a utilizar la magia oscura?